Bienvenidos a Teológica X, donde aprendemos juntos. Hoy vamos a descorrer un velo, uno bien grueso, para escuchar esas voces que la historia, muchas veces intentó apagar. Siempre se dice, ¿no?, que la historia la escriben los vencedores. Pero, si afinamos un poco más, casi siempre la escriben los hombres que están en el poder. Y esto, claro, nos deja con una pregunta que es fascinante. ¿Qué tal si las grandes historias que conocemos tuvieran heroínas ocultas? Mujeres cuyo poder fue, digamos, intencionadamente minimizado. Para este análisis, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, entenderemos el contexto de estas voces silenciadas. Después, nos meteremos de lleno en los casos de María, Débora, Huldá y una muy misteriosa Noadía. Y al final, vamos a intentar redescubrir su verdadero legado. Muy bien, pues empecemos por el principio, por entender el panorama general. El argumento que vamos a examinar hoy es bastante audaz y va directo al grano. A ver, la tesis central es esta. Se sostiene que para construir figuras masculinas gigantescas, como Moisés, por ejemplo, los autores de los textos bíblicos redujeron a propósito la importancia de las mujeres que tenían a su lado. Y ojo, si esto es cierto, no estamos hablando de un descuido, sino de una decisión editorial con consecuencias enormes. Pero, y aquí viene lo interesante. A pesar de este posible silenciamiento, las pistas de la verdadera influencia de estas mujeres siguen ahí, como escondidas en el texto, esperando que alguien las encuentre. Y nuestro primer caso de estudio, el de María, es un ejemplo perfecto. Porque sí, casi siempre la recordamos como la hermana de Moisés, pero era muchísimo más que eso. Miren qué interesante este contraste. Por un lado tenemos a Moisés, que creció como un príncipe en un palacio, totalmente ajeno al sufrimiento de su gente. Y por otro lado, a María, que vivió la opresión, la esclavitud en carne propia, todos los días. Esa experiencia le dio una conexión, una autenticidad con el pueblo que Moisés simplemente no podía tener de la misma manera. Y esa conexión se ve en sus acciones, que fueron decisivas. O sea, no era una figura secundaria. Fue ella la que arriesgó todo para salvar al libertador cuando era un bebé. Fue ella la que lideró el primer gran canto de libertad, expresando el alma de un pueblo que acababa de nacer de nuevo. E incluso se atrevió a cuestionar la autoridad cuando sintió que era necesario. Su importancia era tal que, piensen en esto, el pueblo entero se negó a moverse hasta que ella fue sanada y restituida. Era, sin duda, el corazón del pueblo. Y si quedaba alguna duda, aquí tenemos la que podría ser la prueba definitiva. Siglos más tarde, el profeta Miqueas, hablando en nombre de Dios, no menciona a dos líderes. No, menciona a tres, y pone a María exactamente al mismo nivel que a Moisés y Aarón. Esto no es un detalle menor, es una corrección histórica, una restauración de su lugar legítimo como líder de la liberación. Bueno, dejemos a María y pasemos ahora a dos mujeres cuyo poder iba más allá de lo espiritual. Estamos hablando de poder político y militar, en las más altas esferas de la nación de Israel. Pero antes, una aclaración clave. Cuando oímos la palabra juez en este contexto, es fácil pensar en alguien con un mazo en un tribunal. Pero no. En el libro de los jueces, un juez era principalmente un libertador militar, un comandante, alguien que se hacía cargo de la batalla para salvar a la nación. Teniendo esto en mente, ahora sí, entendamos a Débora. Débora no era una simple consejera, para nada. Era la máxima autoridad. Ella es quien convoca al general del ejército, le da las órdenes de batalla, lo acompaña al frente y, lo más impactante, es ella quien grita la orden de ataque. Su liderazgo fue tan crucial que la victoria se vio como un renacimiento, y a ella se la llamó, con toda justicia, Madre de Israel. Ahora hablemos de Huldá. Su caso es increíble porque nos muestra el nivel de autoridad que estas mujeres podían llegar a tener. Imaginen la escena. Hay una crisis nacional. El rey encuentra un texto antiguo, el libro de la ley, y está alarmado. ¿Y qué hace toda su corte, el sumo sacerdote, sus asesores más cercanos? ¿Van a buscar a los profetas hombres más famosos del momento como Jeremías? No, van a buscar a Huldá. Y el papel que jugó fue absolutamente transformador. La corte quizás se hubiera enfocado en rituales, en una reforma superficial. Pero Huldá, que vivía entre la gente común, se aseguró de que la reforma fuera mucho más profunda, que se basara en la justicia social. Su intervención fue tan decisiva que lo que era un libro de la ley se convirtió en un libro de la alianza, o sea, un pacto que por fin incluía la voz y las necesidades de todo el pueblo. Muy bien, y llegamos a nuestro último caso, que es quizás el más enigmático de todos, el de Noadía. En el texto bíblico, el autor Nehemías la presenta como una enemiga,
una profetisa que intentó asustarlo. Pero, ¿es esa realmente toda la historia? La pregunta aquí es fundamental. ¿Por qué se opuso a Nehemías? ¿Cuáles eran sus verdaderas motivaciones? Para tratar de entenderlas, primero tenemos que ver quiénes eran los otros que se oponían a él. Y es que los adversarios masculinos de Nehemías tenían motivos muy claros, muy predecibles, diríamos. Poder, dinero, control de territorios. Sus acciones respondían a la geopolítica y a la economía de la época. Pero ¿no había? Ella no encaja en ese patrón. Y aquí está el dato que lo cambia todo. Una de las reformas de Nehemías era una política durísima, muy controvertida. Exigía que los hombres judíos se divorciaran de sus esposas extranjeras y las expulsaran de la ciudad, junto con sus hijos. Imaginen el drama humano, mujeres y niños abandonados, arrojados a la miseria. Entonces, aquí es donde surge la gran conjetura. ¿Y si Noadía no se oponía a la reconstrucción de la muralla, sino a esta ley tan inhumana? La hipótesis es realmente poderosa. Noadía no era una traidora política. Era una profeta de justicia social, la voz de los que no tenían voz, defendiendo a esas familias destrozadas en nombre de una ley moral superior. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿qué nos dicen estas historias en conjunto? Es el momento de conectar los puntos y ver el patrón que se dibuja. Lo que hemos visto es un espectro completísimo de liderazgo. María, la conciencia social de los oprimidos. Débora, la comandante en jefe que salvó a la nación. Juldá, la máxima autoridad en teología que guió a un rey. Y Noadía, muy probablemente, la defensora de los derechos humanos frente a la pureza étnica. Cada uno en su campo fue una pieza central, absolutamente clave para el destino de su gente. La conclusión, por tanto, parece casi inevitable. No estamos viendo casos aislados, sino un patrón muy consistente de silenciamiento. La narrativa oficial, que fue escrita principalmente desde una perspectiva masculina, parece haber rebajado de forma sistemática la estatura de estas mujeres extraordinarias, quizás para que no hicieran sombra a los grandes héroes varones. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que va mucho más allá de estos textos antiguos. Si esto pasó en una de las narrativas más influyentes de la humanidad, ¿dónde más ha sucedido? ¿Cuántas otras heroínas, líderes, pensadoras han sido borradas o relegadas a una nota al pie de página en la historia, esperando a que alguien finalmente cuente su verdadera historia?